Un cordial saludo para todos y bienvenidos a este espacio Diálogos y Saberes Rurales, un seminario permanente para que los actores de los territorios tengan un espacio de expresión. Mi nombre es Andrés Tarazona, decano de la Facultad de Educación, y hoy con una invitada de lujo en este espacio, nuestra profesora Yane Fabiola Daza, quien es magíster en educación con énfasis en investigación y hace parte del equipo docente, de un variado equipo docente que tenemos en la especialización. Pero no quiero ser yo, Fabiola, quien hable un poco de ti, sino que nos cuentes tú quién eres, qué haces, cuáles son tus intereses, que nos compartas un poco esa persona que va a estar dialogando con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a la audiencia de Diálogos y Saberes Rurales. Bueno, te cuento, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación con una maestría en Educación, énfasis en investigación, y actualmente estoy como candidata a una maestría en Dirección y Administración. Yo trabajo precisamente en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en la Escuela Nacional de Instructores y en asuntos relacionados con la investigación pedagógica. Obviamente en la especialización de la cual fuimos fundadores los dos, precisamente allí desarrollo un curso que se llama Introducción a la Educación en Contextos Rurales y también trabajo con la Escuela del Valles Virtual del México en una maestría en educación. Gracias, Fabiola, sin duda un perfil de lujo. Y además de eso que nos dijiste, también te conozco como una persona llena de vocación por el trabajo con las comunidades rurales. Eso es, digamos, una de las cosas que es característica de todos nuestros docentes. Y por eso te quiero preguntar acerca de uno de nuestros proyectos, tal vez el proyecto bandera de la especialización, que es una investigación de los imaginarios de la niñez rural. Quisiera que me contaras un poco por qué decidiste ser la pionera, ser la persona que lidera esta investigación en la especialización, pero no solamente en la especialización, sino que nos cuentes eso. ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron, digamos, los diferentes elementos que te llevaron a tratar de investigar en ese aspecto? Qué interesante pregunta. Mira, fueron dos elementos coyunturales. Precisamente la especialización surge en plena pandemia. Ahí abrimos nuestra primera corte, tú recordarás. Y en ese momento, en la conversación con los estudiantes de la especialización, había muchas inquietudes precisamente relacionadas con la metodología de los docentes en el contexto en el cual se desempeñan, que son el contexto rural. Sin duda, esta ha sido una presión y un punto de inflexión que ha vivido el mundo en el sistema educativo. Las investigaciones en educación rural casi siempre se dan desde el mundo, desde el punto de vista de los maestros, es decir, tienen una visión adultocéntrica. Queríamos preguntarnos qué pasa con esos imaginarios que tienen los niños y las niñas acerca de su escuela y qué importante que haya sido la pandemia el punto que nos da esta coyuntura importante para indagarlos. Y precisamente como parte de una red que es la Red Temática de Investigación en Educación Rural, una red muy importante que tiene su sede en México, empezamos a generar unos diálogos con algunos investigadores de Cuba, México y pues los que hacemos parte en Colombia. Desde allí pues convocamos a algunas instituciones a participar en este importante estudio. Y mira qué importante es, Fabiola, potenciar ese trabajo en red que yo creo que de alguna manera se fue potenciando también en la pandemia, ¿no? La posibilidad de comunicarnos a través de otros espacios que tal vez fueron un poco deshumanizados, pero sirvió para poder generar esas redes, pues de alguna manera proyectaron proyectos como este. Pero ya entrando en esa lógica del trabajo en sí mismo, quisiera me comentaras cómo fue la metodología, qué hicieron, cuáles fueron sus fases, que nos compartas un poco a todos los que estamos hoy presentes en este diálogo, cómo lo hicieron. Bueno, como parte de la metodología creamos un grupo de estudio que lo hemos denominado Grupo de Estudio en Investigación en Niñez Rural Latinoamericana. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada semana nos reuníamos los investigadores que se conformaron en primer lugar por el doctor Alexis Céspedes de Cuba, el doctor Juan Galindo de México y los demás actores en Colombia que ya los mencionaré. Nos reuníamos cada semana a debatir aspectos que teníamos que consolidar en un repositorio. El repositorio en Teams, ¿no? Utilizamos muchas herramientas que la pandemia nos fue enseñando y creamos una caja de herramientas. Entonces establecimos unos marcos teóricos, formulamos unos instrumentos de recolección de la información y poco a poco íbamos en estos diálogos y esos encuentros perfilando la metodología de investigación. Fue así como nosotros realizamos un curso a partir del apoyo que nos dio Unión Agraria para el proyecto de investigación en cartografía social pedagógica, que era la metodología que nos acerca más
desde la edad que tienen los niños y desde la idiosincrasia y la cultura, porque básicamente es una metodología lúdica la que se hace en la cartografía para poder saber bajo qué herramienta y bajo qué estructura íbamos a generar la investigación en los 3 países, teniendo en cuenta pues la diversidad geográfica, cultural que se da en estos contextos. Esa parte motivacional que los llevó a ustedes a formular este proyecto, esta propuesta tan interesante que yo creo que a todos nos tiene absolutamente conectados, ¿cómo se desarrolló ya en el momento de la puesta en marcha? Nos comentaste un poco cómo se formuló, cuáles fueron sus elementos de creación y cómo fue el trabajo con los muchachos. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue ya la puesta en escena de esta propuesta? Claro, en primer lugar tuvimos unos aliados importantes, como tú mencionas el trabajo en red, pero a nivel interno trabajamos con 2 estudiantes de la especialización, Natalia Hurtado, Nayibe Mesa, quienes quisieron desarrollar su trabajo de grado en el marco de este macroproyecto, proyecto que básicamente duró 3 años en su ejecución. Hasta ahora pues estamos consolidando unos resultados finales. En este caso también tuvimos aliados como el Politécnico, la Fundación CINDE, y trabajamos también con la institución educativa, con la Universidad Minuto de Dios y la Secretaría de Educación de Boyacá. Fueron nuestros aliados, además de México y Cuba. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, a partir del curso de cartografía social, hicimos una entrada a campo, pero para ello, como es el trabajo con niños y niñas, teníamos que ir absolutamente con un cautela, y en ese trabajo hicimos un piloto. El piloto lo hicimos en la escuela La Violeta en Sopó. En esta escuela empezamos a realizar el trabajo con conversatorios, pero durante el trabajo nos dimos cuenta que los niños respondían, se copiaban las respuestas, ¿no? Que eso es algo como muy usual en los niños y niñas, pues para quedar bien, entonces ellos terminaban respondiendo lo mismo. Decidimos a partir de esas respuestas que nos dieron elaborar un cuestionario extenso, 46 preguntas que las separamos en el imaginario de escuela, familia y comunidad, fueron los 3 contextos que utilizamos, y con ello lo validamos por expertos y nos fuimos a territorio a aplicarlo en todas las instituciones educativas, Colombia, Cuba y México. Este sin duda es un trabajo largo, es un trabajo arduo, lleno de vocación, que yo creo que eso es lo que nos identifica como docentes. Y bueno, ya nos comentaste una cosa que fue relativamente, o sea, a través de la experiencia uno va detectando aquellos elementos que son difíciles de manejar. Y no todo es color de rosa. Siempre existe alguna cosa que se nos dificulta. ¿Qué otras cosas encontraron ustedes como dificultades en este proceso? Porque yo me imagino que llegar a los territorios no era fácil, la Colombia profunda no es fácil, el manejo de los docentes no es fácil y mucho más en el trabajo con los niños. Entonces, ¿qué otras cosas de alguna manera fueron pequeños obstáculos? No para decir que fueron obstáculos, pero que fueron dificultades que encontraron a lo largo de la investigación. Pues bueno, te puedo hablar de 2 clases de obstáculos, unos que se dieron al interior de Colombia y otra en el trabajo con los otros países. Claro. En Colombia, pues el tema de la geografía, de la ruralidad dispersa, fue una dificultad, pero asumimos una oportunidad bastante importante y es una recomendación para quienes hagan investigaciones en los contextos rurales, sobre todo en educación, y es buscar como aliados a los profesores de aula, a los maestros de los niños. Entonces buscamos que los maestros de aula interesados en participar en la investigación se vincularan a ella y participaran también desde el curso de cartografía social. Entonces una oportunidad grande, como lo menciono, es el tema de los educadores, los maestros de aula como aliados de la investigación, porque están en la cotidianidad con los niños, entonces es algo natural que estén preguntando y formulando pues estrategias para que la investigación fuera muy natural, como lo menciona. Teníamos dificultades en el orden público porque realizamos la investigación en contextos como Córdoba, Cauca, Montes de María, también en Boyacá, en Cundinamarca, también estuvimos en Buga, en el Valle. De esta manera, pues la investigación fue tornándose lenta en la medida en que todos no entrábamos a campo en el mismo escenario, en la misma fecha, en el mismo calendario. Teníamos que esperar. Y también en el contexto, por ejemplo, de México, ellos tienen varios periodos vacacionales al año, más que Colombia, y tenían periodos extensos de vacaciones. En Cuba, el tema relacionado con la luz, era muy difícil conectarnos con el compañero en Cuba y que él a su vez pudiera ir a las instituciones educativas a recoger la información. Entonces fueron varias situaciones que fueron ralentizando el desarrollo de la investigación en su cronograma real, pero mantuvimos toda la motivación por sacarla adelante.
No, maravilloso. Y dentro de esos aspectos metodológicos también, Fabiola, ¿cuál fue el grupo poblacional? Sabemos que estamos hablando de niñez rural, pero ¿tomaron una delimitación? ¿Buscaron alguna alternativa para decir en unos rangos de edad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso? Un elemento importante de la ruralidad es la extraedad. Entonces, que va, dijéramos, conectado con las escuelas multigrado, que son dos elementos importantes. Frente al tema de la extraedad, teníamos que escoger un rango amplio de edad, pero más que de edad, del ciclo educativo. Entonces buscamos que el ciclo educativo fuera homogéneo en Colombia, en Cuba y México. Elegimos cuarto grado. Y la edad de los niños oscilaba entre los 8 y los 12 años, que es como el asunto de las edades que se manejan allí. Entonces ubicamos que fuera ese grado para tener como una correlación entre la edad y los imaginarios. Y retomando un poco lo que hablábamos de esos pequeños obstáculos, yo sé que los niños siempre están muy motivados por tratar de adelantar cualquier tipo de ejercicios. Creo que esa es una de las cosas que más nos gusta de trabajar con niños, que siempre hay esa motivación que se va perdiendo con los años. Pero asociadas también a esas motivaciones, trabajar con niños también presenta dificultades. Yo quisiera me contaras qué dificultades se encontraron con eso y me contaras también si tuviste alguna experiencia que te haya marcado en ese proceso investigativo. Bueno, una dificultad que no es de desconocimiento para quienes trabajamos en el contexto rural es el tema de los materiales educativos. Entonces, como realizamos cartografías, teníamos que llevar pues papel, marcadores, témperas, crayones, y pues eso fue un elemento también motivante para los niños, saber que llegábamos con nuestro kit para aplicar las cartografías y desplegar pues todas estas estrategias. Frente a los casos excepcionales o que causaron como la atención de todos los investigadores, son muchos, pero voy a referirme a dos casos. Uno de una niña perteneciente a una comunidad indígena en Buga, en la Escuela del Placer, frente al imaginario de lo que quería ser la niña cuando grande. Ella quería pertenecer a la guardia, a la comunidad de la guardia, y decía que para pertenecer a la guardia los niños deben ser muy disciplinados. Entonces, que ella se estaba preparando con sus rutinas, las rutinas del estudio, las rutinas de la ayuda a sus papás en las labores cotidianas. Y quiero referirme también a las labores del campo, porque los padres de familia tienen cierta prevención en que los niños cuenten a extraños o en el colegio que realizan trabajo en su casa, que porque el ICBF pues va a intervenir a sus familias. Entonces ellos sí trabajan en la casa, de hecho también les gusta, y la niña indígena pues nos comentaba el asunto relacionado con este imaginario de lo que quería hacer. Tuvimos también un caso muy importante que también se constituye en un hallazgo importante para referenciar al sistema educativo en Colombia, y es una niña que era desplazada por la violencia del Chocó, que terminó en el colegio, estudiando en el Colegio de la Violeta, en Sopó. Esta niña pues tenía varios rasgos diferenciales. El primero pues que pertenece a la comunidad afro, en un lugar donde todos sus niños pues desde la tez y sus culturas son distintos, ya son blancos y la niña morena. También tenía extraedad, se acercaba ya a los 13 años en grado cuarto. La niña mencionaba que extrañaba de su cultura las danzas, la comida, por ejemplo, todo, y el ritual relacionado con la cultura religiosa a la que pertenecía. Ella pertenecía a una religión distinta a la que la mayoría de los niños pertenecían en la escuela en Sopó. Entonces, por fortuna, el pertenecer a una comunidad espiritual, cultural, religiosa, hacía que preservara esos rasgos de la cultura, porque entonces los fines de semana pues ella estaba con su familia participando en el culto, porque parte de este desplazamiento es el desarraigo a la cultura y el sistema educativo no lo favorece. Y en eso estamos completamente de acuerdo porque es una tragedia. El tema del desplazamiento interno sin duda altera todas esas costumbres, toda esa riqueza cultural que tiene un país como el nuestro tan diverso, pero que al final, por factores externos, por factores del conflicto, pues hace que los niños sufran y padezcan ese tipo de cambios. Y eso me lleva ya a preguntarte un poco, y bueno, ¿y cuáles son esos imaginarios que tienen los niños? ¿Qué pudieron concluir? ¿Cuáles fueron esos elementos como comunes o no tan comunes? ¿Qué pudieron encontrar en esta investigación que sin duda apasiona, que uno quisiera profundizar cada vez más? Pero cuéntanos un poco qué encontraron. Bien, nosotros nos enfocamos en el imaginario de escuela, familia y comunidad.
Frente al imaginario de familia encontramos unos rasgos particulares del hogar, de lo que ellos conciben como hogar. Frente al tema de la comunidad termina subsumiéndose en el concepto de la familia, porque la comunidad es como en la escuela rural es la familia extensiva. Incluso el maestro termina siendo parte de la familia en la escuela rural. Por eso es fundamental que los maestros que se forman para trabajar en las escuelas rurales tengan en cuenta que más allá de una profesión es una vocación. Sí. Esto de ser maestro. Entonces, en el asunto relacionado con la comunidad, las labores de comunidad, por ejemplo, básicamente es la celebración de las fiestas, las primeras comuniones, el ayudar al vecino cuando está recogiendo la cosecha, con el cuidado de los animales. Eso es algo muy natural en el ambiente rural. Y en el caso de la escuela, había unos asuntos relacionados con los tiempos y espacios para el aprendizaje. Para los niños rurales es clave que el escenario de aprendizaje no es solo el aula, que está pues las 4 paredes delimitadas, sino que más allá es debajo del árbol de mangos, están por ejemplo en la ludoteca, un espacio muy lindo por ejemplo en Sopó precioso, que les gustaba mucho a los niños, el parque, tener un espacio para los juegos es importante, y los tiempos de las asignaturas. Las asignaturas, por ejemplo, que más les encantaban fueron matemáticas y educación física, que al parecer uno dice, bueno, educación física es algo natural, pero las matemáticas son fundamentales incluso para los niños de Cuba y México. Para el tema relacionado con la felicidad, ese es otro de las conclusiones que se tienen del imaginario de la escuela. La escuela es felicidad. Entonces, para el niño que estuvo durante la pandemia en ese aislamiento de su escuela, fue fundamental volver a la escuela, encontrarse, porque es el espacio del juego, del crecimiento. El maestro también se convierte en un elemento de soporte afectivo para los niños. Es una persona a la cual respetan y toman pues la distancia suficiente en el aprendizaje, pero es esta figura afectiva que es fundamental en el acercamiento y en el desarrollo de los niños en este proceso, en esta edad en la que ellos se encuentran. Es absolutamente interesante ver cómo los niños de alguna manera proyectan su sentir a la luz de la escuela, ¿no? Como un eje fundamental de su desarrollo. En ese orden de ideas, tú nos planteabas que para ellos cualquier espacio es un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Que tal vez no está tan intencionado desde una planificación de los docentes, pero ellos lo sienten de esa manera porque al final es eso, es un ambiente de aprendizaje. Yo quisiera saber un poco, a la luz de la COP16 y de todo lo que estamos viviendo, si sobre esas variables del trabajo con el ambiente, con los recursos hídricos, con el manejo de ese tipo de cosas, ¿se encontró algún ejercicio, alguna conclusión de los niños que piensan sobre el tema del agua, del ambiente y pues de alguna manera, deforestación o todos esos problemas de tipo ambiental que están surgiendo en el territorio, y si ellos de alguna manera ya empiezan a identificar ese tipo de variables, ese tipo de problemáticas? Frente al tema ambiental, para la mayoría de los niños rurales es un escenario natural, ¿cierto? El medio ambiente, el contacto con los animales, o sea, el campo es su casa, es su territorio. Los que habían tenido la posibilidad de conectarse con las ciudades o las cabeceras de los municipios siempre enunciaban en la conversación el rechazo por la manera como las personas no cuidan su contexto, el medio ambiente, los recursos naturales. Por ejemplo, el tema relacionado con el agua. Entonces, el desperdicio del agua, mientras que para ellos el agua es vida, desde el hecho de saber que no van y compran el agua para beberla, sino que tienen que hervirla, cuidarla. Es importante el asunto de los recursos naturales. También el tema de la contaminación de los residuos. Para ellos casi que no existe la basura, porque todo el tiempo están tratando con los residuos orgánicos, que está asociado al trabajo que ellos realizan con sus padres o con sus familiares en las fincas y en el cuidado de su casa misma. Y eso es muy interesante porque de alguna manera los pilares sobre los que se fundamenta toda la apuesta formativa de Uniagraria, pues está centrada precisamente en ese desarrollo de los territorios. En el tema del cuidado ambiental siempre ha sido, digamos, una de las apuestas importantes, y de alguna manera también el crecimiento en términos de lo que tiene que ver con la cultura del emprendimiento. Y cuando uno escucha a los niños, ellos no hacen distinciones entre esos, sino que todos los elementos están integrados y viven de esa manera. Yo creo que eso es una reflexión profunda que podemos hacer y concluir.
porque al final todo es una integración y es un respeto a toda forma de vida y es como esos criterios de actuación que ojalá aprendiéramos todos nosotros. A mí me quedan un par de cosas, de esto podemos hablar en extenso un montón de cosas, pero yo quisiera saber, Fabiola, ¿qué podríamos aportar desde esa mirada de los niños? Tú lo decías con mucha claridad y de manera muy acertada, es que siempre tenemos una visión desde los adultos, desde los que sabemos, desde los que de alguna manera tenemos algún tipo de formación a nivel posgradual, doctoral, y bueno, casi siempre creemos que haciendo esas investigaciones y siendo los dueños del conocimiento formulamos las propuestas, las políticas, etcétera, pero no nos estamos centrando en lo que realmente viven los niños y cómo eso realmente podría transformar de manera significativa los procesos educativos y las políticas públicas. ¿Tú qué crees que podríamos hacer con esta experimentación que tenemos? ¿Hacia dónde podríamos apuntar? Precisamente la información que nos dan los estudiantes de la especialización en educación en contextos rurales es muy importante para determinar como un perfil de docente. Los niños a través de sus imaginarios nos están dando unos elementos importantes que deben tener en cuenta las facultades que forman al educador rural. Y es el asunto relacionado con el afecto, con el tema de las habilidades blandas. La interacción del maestro con el niño rural es distinto a la interacción de un maestro con un niño urbano, porque es que la escuela rural es el corazón de su mismo hábitat. En ese sentido está llena de algunas experiencias que atraviesan la cotidianidad de las familias. El docente rural, entonces, la mayoría de las escuelas pues trabaja con la modalidad escuela nueva y la modalidad multigrado. Debe estar preparado para abordar ciertas distintas asignaturas e integrarlas a través de ejes o proyectos educativos, programas educativos transversales. Qué importante que entonces los maestros rurales apropien estos elementos que da la investigación, como el asunto relacionado con qué quieren ser los niños cuando grandes. Los niños quieren seguir trabajando en el contexto rural, no se quieren ir del contexto rural. Preguntémonos entonces en qué momento pierden ese deseo. Porque al final es lo que estamos viviendo, ¿no? Hay una migración de todos nuestros niños, nuestros jóvenes a las grandes ciudades creyendo que ahí está su proyecto de vida, pero tú me estás diciendo lo contrario, es una cosa supremamente importante que yo creo que nos debe llevar a una profunda reflexión y es, tú nos dices, los niños no se quieren ir del territorio, pero las estadísticas es, los muchachos jóvenes ya no están en el territorio, cada vez envejece más el territorio y yo creo que ese es un punto de partida. Otro elemento que me parece a mí fundamental, Fabiola, es si eso está pasando, si esos son los imaginarios de los niños, ¿no será que el sistema educativo de alguna manera está también transformando esos imaginarios? ¿Será que no estamos respondiendo a esas expectativas? ¿No será que esa estandarización que nos quiere llevar todo el mundo globalizado está haciendo que el arraigo y esa construcción de territorio que tienen ellos en ese imaginario se pierda? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo considero que la misma política educativa debe recoger la percepción de los niños frente a lo que piensan de su escuela y a lo que necesitan de su escuela, pero también de los jóvenes, porque ahí hay un salto cuántico entre la formación de los niños y los adolescentes, porque ellos sí se quieren ir, ¿cierto? Sin retornar. Y también es importante concebir un perfil del maestro rural. ¿Qué tipo de maestro tenemos? Y sobre todo, ¿qué tipo de maestro rural necesitamos en este momento? Y cómo de pronto rompemos esta estructura de la estandarización de la misma escuela nueva como modelo. Preguntémonos si todavía es vigente, si es eficaz realizarlo en el contexto rural. En este diálogo yo creo que surgen 40 o 50 preguntas que pueden ser tema de debate y que creo que vamos a profundizar. Estás tocando un tema clave, que es la formación docente. Uniagraria está tratando de encontrar esas respuestas, algunas de las respuestas, de las múltiples respuestas en temas de formación docente y por eso la apuesta de la especialización de educación en contextos rurales, que creo que será un tema particular. Hablar del docente rural creo que va a ser un tema clave donde seguramente también te invitaremos, Fabiola. Yo quisiera ya para cerrar, hemos tocado temas de política pública, hemos tocado temas de docencia rural, de niñez rural. Nos invitas a una reflexión profunda con los jóvenes rurales que sin duda
tenemos que profundizar porque en dónde se está dando ese clic, creo que ahí tenemos que hacer una investigación y creo que también va a ser motivada por la especialización. Pero yo quisiera que nos dejaras unas recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer como docentes? ¿Cómo comprender esos imaginarios de los niños? ¿Cómo hacer que entre todos crezcamos haciendo un tejido social en función de las redes de los que están en el ámbito académico, con los que viven y vivencian, digamos, el día a día en los términos rurales? Danos recomendaciones, dinos qué podemos hacer. Pues hay un punto a favor y es que el docente rural pertenece al territorio. Son muy pocos los maestros rurales que vienen de fuera, de otro territorio. Entonces, qué bueno que sigan preservando las tradiciones y las costumbres y las lleven al currículo oficial, las trabajen como parte natural de la formación en las distintas áreas del conocimiento, pero también que el maestro rural se crea portador del afecto. ¿Sí? El maestro rural es aquel que despliega estos elementos motivacionales, estos elementos que le dan al niño un sentido identitario con la cultura y el contexto. Entonces, como es ese portador del afecto, portador del saber, también debe ser un portador de la cultura. No, eso es maravilloso. Y bueno, ya nos quedan muchas preguntas que se me ocurren un montón, pero de verdad, Fabiola, que quiero agradecerte y a invitarte a que sigamos construyendo país, más que desde la especialización, más que desde tu área de investigación, desde tu vocación. Yo creo que lo que tú haces es aportarle un granito de arena a estos ejercicios. Al final nuestra motivación es la gente, es el territorio, es la niñez y es tratar de mejorar nuestros procesos educativos porque creo que por nuestra vocación es lo que queremos hacer. Ojalá que lo podamos replicar. Para mí ha sido un gusto enorme poder contar contigo el día de hoy. De verdad que te agradezco mucho. No será la primera vez, estás cordialmente invitada a próximos espacios porque de esto vamos a tener que hablar en muchas ocasiones. No sé si quieres dejar un mensaje de finalización de este programa. Sí, yo considero que son dos elementos. Uno, importante creerle a la educación rural, creerle a las comunidades rurales, escuchar a los niños y las niñas, porque son aquellos que nos dan los datos para resetear el sistema educativo en Colombia. Y el segundo, seguir generando fortalecimiento en las universidades que le apuestan a la educación rural para que apoyen la formación pregrado y posgradual de los docentes que están en territorio. Es fundamental hacerlo. Muchas gracias a ti, Andrés, a la universidad y a la audiencia. No, muchas gracias a ti, Fabiola, y me voy con esa frase. Los niños serán el factor de resetear el sistema educativo colombiano. Así que bueno, los invitamos en una próxima espacio a que sigamos dialogando de estos elementos tan importantes para el desarrollo educativo del país. Un cordial saludo para todos.